Hola, ¿qué tal? Los invito a quedarse a ver en profundidad. Tenemos hoy un programa que va a tener como invitados a la senadora nacional del peronismo, Roxana Latorre, para conocer su opinión respecto a lo que está pasando adentro del oficialismo nacional, las perspectivas que se abren, cuál es la mirada de una de los tres senadores que tiene la provincia de Santa Fe en la Cámara Alta. Estaremos con el presidente del Consejo Municipal, Miguel Zamarini, justo en el medio, si se quiere, a 7 semanas de una elección clave en Rosario para el cuerpo deliberativo, conocer también cómo se prepara el Consejo para terminar el año e iniciar otro, tal vez con una nueva composición, y cómo quedará conformado el bloque del oficialismo local. Y vamos a tener la presencia de Lucas Carrasco, un conocido periodista de la ciudad de Buenos Aires, que conoce al dedillo cómo ha sido, cómo fue, y tal vez podamos dilucidar, nos pueda contar qué es lo que se viene respecto al kirchnerismo nacional. Les decía, en el medio de primarias que se fueron y de elecciones generales que vendrán, cuando empiezan a aparecer las primeras encuestas para establecer si habrá variaciones importantes, se dice en el ámbito de la política que en las primarias se vota con el corazón y que en las generales se vota con la razón. Sin embargo, al menos en la provincia de Santa Fe, hasta el momento, no parece haber demasiadas perspectivas de cambio, de grandes cambios. Eso es lo que dicen las primeras encuestas. Pero además hay una realidad que quedó establecida el 11 de agosto, que indica que el Frente Progresista con Hermes Wiener tiene un 42% de intención de voto, que aparece entre 15 y 16 puntos abajo Miguel del Cel, y más abajo aún, con el 21%, Jorge Obeid. ¿Esto qué significa? Significa que para que haya un cambio en la grilla, para que del Cel le haga cosquillas a Wiener, debe llevarse para sí casi el 80% de los votos que en las primarias fueron a Obeid. Y mucho más si es Obeid el que pretende acercarse a Wiener. Debería vaciar de contenido el voto que el 11 de agosto fue para Unión Pro. A primera vista no parece demasiado razonable que eso vaya a acontecer. Sí ocurrió un desplazamiento muy masivo de votos en las elecciones a gobernador en el 2011, pero había otro contexto. El peronismo tuvo una interna muy dura, muy difícil, y aquella candidatura de Rossi dejó heridas y permitió que numerosos votantes, recuerdo de Perotti, también de Bielsa, pasaran casi íntegramente a engrosar las cifras de Unión Pro. A priori esto no va a suceder, pero esto es a priori. La realidad se va a escribir definitivamente el 27 de octubre. Tras el corte estará con nosotros la senadora Latorre. Respecto a lo que sucedió en el Parque Independencia con International Park, ahí hubo un déficit de control de parte del municipio. ¿Le da la razón a los que plantean llevar el tema concesiones al Consejo con comisiones investigadoras y demás? ¿Cuál es su mirada al respecto? Mire, siempre este ha sido un tema polémico si las concesiones deben pasar por el Consejo. Hay interpretaciones, hay dictámenes al respecto, hay una jurisprudencia de que determina que en determinados momentos el expediente no debe ir al Consejo. ¿Cómo se ubicaría cada uno? Yo creo que pensando para adelante hay que mandar todo al Consejo y terminar con estas cuestiones. Me parece a mí que no hay nada para ocultar.
Por lo tanto, me parece que está bien que vayamos al Consejo y decirle después a la gente si algo se demora en salir, el ciudadano debe entender bueno, que el Consejo debe apurarse en el tratamiento de los temas. Creo en este tema particular tan dramático que ha sido fundamentalmente para las familias involucradas, hay responsabilidades que desde lo público uno nunca puede eludirlas. Creo que hay que hacerse cargo. Y si ¿Cuáles son? Controlar. Y si no se controló al que inspeccionó, que era un privado, si formaba parte del apoderado o no apoderado, bueno, son cuestiones que tendrán que verse y que creo que finalmente la justicia creo que va a hacer algún pronunciamiento en ese sentido. Estuvo Lifshitz, donde está sentada usted hace una semana, y él decía, observaba una realidad, ¿no? Massa con Macri finalmente en una elección clave, Reutemann tal vez en la cancha, del CEL. ¿Observa que puede haber una intente de ese tipo? Yo no he visto encuestas, pero me da la impresión de que en un escenario exultante para Massa, ¿no es cierto?, a nivel nacional, que lo quiero ver, porque también en el 2009 de Narváez era brillante y después se cayó a pedazos. Sacó el 33 y ahora está en el 5. Por eso. Y también respecto a lo que usted decía de las elecciones de medio término y las siguientes, el 2009 fue perdidoso y el 2011 fue exitoso, pero son escenarios distintos, es cierto. En una encuesta exultante de Massa, se abren una serie de posibilidades para el propio Reutemann desde la vicepresidencia, lo digo yo por mi cuenta, ¿no? Digamos, conservo buen trato con el senador, pero no sería osado hablar de una candidatura, hasta una senaduría, ¿no es cierto? Pero hay que ver también cómo queda el escenario y cómo marcha el peronismo. Sí daría la impresión que si se da una segunda elección aceptable, exitosa desde el CEL, sería el candidato a gobernador del 2015, hablamos todo en potencial, ¿no? La primera pregunta, Lucas, vos acompañaste de entrada al kirchnerismo. Hubo varios kirchnerismos. ¿El kirchnerismo es el mismo con la diferencia de que pasó el tiempo? Hay un tema central, que es decir bloguero acá a alguien que escribe en un lugar que se llama República Unida de la Soja, como una crítica. Ese es tu blog. Como una crítica estratégica a la zona núcleo, es un poco estirado. El kirchnerismo es pragmático, es esencialmente la televisión, es un relato. Vos conocés los funcionarios kirchneristas de la Casa Rosada, digamos, lo más genuino de kirchnerismo es un tipo con un traje a medida, 4 pantallas, y en 3 tiene los canales de Cristóbal López y en el otro tiene TN para estar en contra. Y no leen, no hay un tratado escrito de kirchnerismo. Y el kirchnerismo se va haciendo sobre la marcha. Entonces, quienes narrábamos el kirchnerismo, también narrábamos las relaciones de fuerza y cierta percepción correcta, estratégica, como dijo Roxana Latorre, que es una senadora acá. No, quiero decir, como dijo Roxana Latorre... Nunca te hubieras imaginado que Roxana Latorre iba a ser senadora acá. Y yo soy independiente. Bueno, sí. Pero a ver, ¿es solamente la posición de uno o es también relaciones de fuerza? Lo que quiero decir es que, como dijo Roxana Latorre, Cristina es pragmática. Entonces, en algún momento, Néstor Kirchner tuvo la habilidad de recostarse sobre la izquierda, de plantear una alianza entre la izquierda y el peronismo, lo que proveníamos de la izquierda nacional, ahí nos sentíamos cómodos. Hoy en día, Cristina, digamos, que es como C5N, una especie de fascismo con derechos humanos, dice que tenemos que pintarnos la cara de verde oliva, y entonces está Alejandro Granados, está, qué sé yo, algunos arrepentidos, como veis, y bueno, yo no tengo nada que hacer ahí. No me siento cómodo con el coronel Berni, con Milani, y básicamente con las denuncias de corrupción, porque hay un problema que es,
tenemos un papa, yo soy ateo y no tengo ningún respeto por las dictaduras. Tenemos un papa que es de derecha y es pobre, y tenemos una presidenta que es mega millonaria y nos corre por izquierda por cadena nacional. Eso no se podía sostener. Bueno, estuvimos hoy con 3 invitados que creo han sido interesantes. Primero, Roxana Latorre hablando de la perspectiva que aparece en el peronismo, una visión también bastante crítica de lo que sucede con el peronismo santafesino y la posibilidad que se abre también territorialmente en Santa Fe de acuerdo a quienes finalmente sean los candidatos. ¿Qué pasará con Scioli? ¿Qué pasará con Massa? ¿Qué hará Cristina Fernández? Esa es una realidad nacional que tendrá importancia, mucha importancia en los próximos meses. Estuvo con nosotros Zamarini, el presidente del Consejo Municipal, quien augura una mejor elección para el candidato del oficialismo, que es Capielo, performance que, si es mejor, le va a permitir a la intendenta Mónica Fein tener relativa calma a la hora de vincularse con el Consejo Municipal en los próximos 2 años. Y por último, Lucas Carrasco, un personaje de la televisión política de la ciudad de Buenos Aires, que bueno, contó las cosas que ustedes le han escuchado, alguien que en su momento tuvo acceso al propio hijo de la presidenta de la Nación y que es verdaderamente un personaje mediático. Se terminó el programa, volvemos en 7 días. Muchas gracias. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces.